Primera Sala fijará precedentes sobre el procedimiento que juzgadores deben seguir en casos de delitos contra periodistas. El sistema interamericano de derechos humanos es el más eficaz del mundo. Control de convencionalidad aplica también para el debido cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana. Tribunal Electoral confirma validez de elecciones para gobernador en Campeche y Guerrero. Informe de la Comisión Interamericana desacreditó la verdad histórica de la PGR sobre el caso Ayotzinapa. Familiares de víctimas entregan a legisladores iniciativa ciudadana para ley de desaparición forzada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a ADN en Lengua de Señas Mexicana, el primer noticiario dirigido especialmente a la comunidad que carece del sentido auditivo. Soy Nidia Díaz. Gracias por su preferencia. Comenzamos. La primera sala de la Corte estableció que la obligación de otorgar alimentos a los menores desde que nacen es una prerrogativa de estos y un deber imprescriptible de ambos tutores. De ahí que la obligación alimentaria surge desde el momento del nacimiento. Por ese motivo, concedió el amparo a una persona que reclamó alimentos retroactivos desde su nacimiento. En el caso, la autoridad responsable deberá cuantificar la indemnización para el derecho vulnerado, tomando en cuenta el principio de proporcionalidad y la capacidad económica del deudor alimentario. Los ministros reasumieron su competencia para conocer de dos amparos promovidos por estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes cuestionan la constitucionalidad del acuerdo que obliga al pago de cuotas de inscripción y reinscripción. Argumentan que viola el derecho a la educación gratuita, causándoles un daño irreparable al no poder continuar con sus estudios. Asunto que permitirá definir qué norma dota de contenido a este derecho, si es exigible judicialmente, si es absoluto o puede limitarse sin violar el principio de proporcionalidad en el caso de la educación media superior y superior. Además, ejercieron su facultad de atracción para conocer de un amparo cuyo tema se relaciona con el delito de abuso de autoridad en contra de una persona que, según su dicho, fue detenido y golpeado por haber ejercido su labor periodística. Asunto que permitirá sentar precedente para dar mayor seguridad a las víctimas de delitos cometidos en su contra por el hecho de ser periodistas y definir estándares que deben seguir los juzgadores para determinar su competencia cuando se enfrentan a este tipo de asunto. Pues el artículo 73 constitucional permite a la autoridad federal conocer de delitos del fuero común cuando se cometen en contra de periodistas, pues pueden vulnerar el derecho a la libertad de expresión. En otro asunto, se reiteró que el artículo 398 bis del Código Penal del Estado de Chiapas, que sancionaba el delito de halconeo, es inconstitucional, ya que viola los derechos de libertad de expresión y acceso a la información. Asimismo, reiteraron que el integrante de una agrupación que protege esa libertad tiene interés legítimo para interponer la demanda de amparo. Indicaron que la norma tiene un efecto amedrentador, por lo que su sola existencia afecta a los periodistas en su labor profesional. También se concedió un amparo a una empresa privada que fue demandada por el sistema operador de los servicios de agua potable de Puebla, poniendo fin al contrato para construir y operar una planta tratadora de aguas por un periodo de 20 años. El argumento fue que el contrato original había sido reemplazado por uno nuevo, determinación que se considera improcedente, dejando insubsistente la sentencia para que se emita una nueva, tomando en cuenta que el convenio se rige por la abrogada Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
El sistema interamericano de derechos humanos es un patrimonio de los pueblos que ha contribuido a la transformación de la región y a ganarle terreno al autoritarismo, afirmó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa. Aseguró que no hay sistema más eficaz en el mundo si se compara la cantidad de recursos que recibe con los resultados obtenidos. Ha construido jurisprudencia, ha contribuido con procesos de transformación de América, donde se ha logrado poner en el centro de la gobernabilidad democrática el concepto de derechos humanos, aseguró. Destacó el apoyo que ha brindado el sistema interamericano para investigar el caso Ayotzinapa a través de una comisión de expertos internacionales. Emilio Álvarez y Casa participó en la presentación del libro Desafíos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Nuevos Tiempos, Viejos Retos, que se realizó en el Centro Cultural Universitario. Ahí el secretario ejecutivo de la Corte Interamericana reconoció que uno de los principales desafíos del sistema regional es la obtención de recursos. Que un órgano como este dependa de las atribuciones de terceros no es sano. El adecuado financiamiento, dijo, servirá para enfrentar otros desafíos del sistema, como son la respuesta oportuna a los casos particulares y la supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte. En más de 20 casos contenciosos que involucran a 13 estados del continente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a ejercer control de convencionalidad, informó el juez Eduardo Ferrer MacGregor al participar en el diplomado que se realiza en la UNAM sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Héctor Fix-Zamudio. Los casos más importantes para la Corte Interamericana fueron los de Eliodoro Portugal en 2008, Radilla Pacheco en 2009, Cabrera García y Montiel Flores en 2010 y Hellman contra Uruguay en 2011. Los jueces, dijo Ferrer, deben aplicar el control de convencionalidad, independientemente si son de primera o segunda instancia o la especialidad que tengan, pues se trata de un elemento fundamental para el debido cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana a través de lo que la Corte llama norma convencional interpretada y la cosa juzgada. Los integrantes de la Corte coincidieron en que las sentencias tienen un sentido general como la Ley de Amnistía de Perú, de la cual determinó que carece de efectos jurídicos al ser contraria a la Convención Americana, ya que era aplicada a militares para no ser juzgados por violaciones a derechos humanos, situación que aplica para todos los estados parte. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Campeche que validó la elección de gobernador de ese estado y la entrega de la constancia de mayoría en favor de Alejandro Moreno Cárdenas, postulado por la coalición PRI-Partido Verde. Determinaron infundados e inoperantes los agravios presentados por Morena y PAN, que solicitaban la nulidad de la elección por supuestas irregularidades el día de los comicios y presunto rebase de tope de gastos de campaña. También por unanimidad, los magistrados confirmaron la sentencia del Tribunal Electoral de Guerrero, que validó el resultado de la elección de gobernador de ese estado. Morena y PRD solicitaban anular la elección por un supuesto rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato postulado por la coalición PRI-Partido Verde, Héctor Antonio Estudillo Flores. De acuerdo con los magistrados, no se acreditó la falta electoral para decretar la nulidad de la elección. Los archivos públicos deben considerarse como un insumo de primer orden para aclaraciones, construcción de hechos, solicitudes y hasta demandas, señalaron especialistas. En el foro, Función Social y Carácter Público de los Archivos puntualizaron que el acceso a la información es clave. Materiales que guardan las memorias de una comunidad en su conjunto, documentación que siempre necesita estar organizada y disponible. Los participantes afirmaron que dichos materiales se han convertido en un patrimonio cuyo valor con el paso del tiempo se ha vuelto extraordinario.
En el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, destacaron que en la actualidad temas como la información, su consulta y la transparencia son obligados. Frente a estudiantes, resaltaron la importancia del artículo 6 constitucional, el cual garantiza el acceso a la información en nuestro país. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 31/2014, en la que se declaró la invalidez del artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que preveía la suspensión provisional de un ayuntamiento como medida cautelar y facultaba a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para nombrar un administrador. Asimismo, se declaró nula la suspensión decretada al municipio de Cosolapa, Tuxtepec. La Secretaría de Hacienda modificó las disposiciones de carácter general a las que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para otorgar un plazo adicional de 30 días para que complementen o actualicen los expedientes de los clientes que operen fideicomisos cuyo patrimonio sea equivalente a $250,000. En Coahuila entraron en vigor las reformas a su Código Civil que establecen que la edad mínima para contraer matrimonio será de 18 años. El matrimonio de una persona menor de esa edad produce de pleno derecho la nulidad. También se sanciona a los mayores de edad que contraigan matrimonio con un menor y a quienes lo autoricen. En Baja California se publicó el decreto que deroga el capítulo único de su Código Penal que sancionaba los delitos en materia electoral. Se aclara que los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de la Ley General en materia de delitos electorales se procesarán conforme a la ley vigente al momento de registrarse los hechos. Vamos a una pausa. Al regresar, padres de los 43 normalistas desaparecidos manifestaron que el informe del grupo de expertos internacionales les da una esperanza para seguir buscando a sus hijos. La Secretaría de Gobernación anunció 9 nuevas designaciones en su interior, entre las que destacan Humberto Roque Villanueva como subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y el ex dirigente del Partido Verde Ecologista, Arturo Escobar y Vega, como nuevo responsable de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. El suministro de agua potable se verá reducido en un 40% este fin de semana debido a trabajos de mantenimiento en el sistema Cutzamala, lo que afectará a más de 1 millón de habitantes de 13 municipios del Estado de México. Los más afectados serán Ecatepec y Atizapán de Zaragoza. Un tren que transportaba productos químicos se descarriló en el municipio de José Azueta, en Veracruz, ocasionando la explosión de 3 vagones pipa y el incendio de uno más, por lo que autoridades evacuaron a la población a 3 kilómetros a la redonda y emitieron alerta química. No se reportaron víctimas. México no cumple con los requisitos socioeconómicos para eliminar el visado a los ciudadanos que entren a Canadá,
aseguró el secretario del ministro de Asuntos Exteriores canadiense, Bernard Laurier. Consideró que esta medida sigue siendo requerida debido a los altos índices de criminalidad en el país. Defensores de derechos humanos celebraron que el informe de expertos de la Comisión Interamericana para el caso Iguala hayan echado abajo la verdad histórica de la Procuraduría General de la República. Durante la jornada de reflexión que se organizó en el Colegio de México a un año de los hechos de Iguala, aseguraron que esta versión se lanzó sin sustento científico para engañar a los padres y a toda la sociedad. Manifestaron que los peritos realizaron un peritaje con uno de los principales expertos en fuego a nivel mundial, quien concluyó la imposibilidad científica de que en una pira humana, en las condiciones que sostiene la PGR y en las condiciones que declaran los testigos, en los que sustancialmente descansa esa hipótesis, haya podido darse en el basurero, afirmó Santiago Aguirre, representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Se destacó la importancia de que las autoridades mexicanas cumplan con las recomendaciones del grupo de expertos internacionales, pero también de aquellas que desde julio pasado emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Explicó que no solo pidieron investigar la existencia de un quinto autobús en el caso, como lo señala el informe de expertos, sino un sexto vehículo en el que viajaban los estudiantes normalistas desaparecidos. En la jornada de análisis participaron padres de las víctimas, quienes señalaron que dicho informe les da esperanzas para seguir buscando a sus hijos. Pidieron el apoyo de profesores y estudiantes del Colegio de México para continuar su lucha. Familiares de víctimas de desaparición forzada entregaron a legisladores una iniciativa ciudadana para castigar esta práctica. Indicaron que la ley debe ser sencilla y tipificar de manera adecuada el delito para evitar la impunidad. Además, debe sentar las bases para realizar una investigación científica de los desaparecidos y garantizar el acceso a los expedientes judiciales a los familiares de las víctimas. También contempla reconocer el delito de desaparición de personas por particulares. Además, piden se sancionen conductas concurrentes como el ocultamiento de cadáveres, desaparición de pruebas y menores nacidos en cautiverio, entre otras. Asimismo, demandaron la creación de un registro único de desaparecidos, incluidos los 26,000 que ha generado el combate contra el crimen organizado. La ley debe aplicar para todos los desaparecidos, incluidos los de llamada guerra sucia y migrantes. Reconocer al desaparecido como sujeto de derechos, contemplar apoyo a familiares y reparación integral de daños. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, demandan a Donald Trump por agresión de sus escoltas. Cinco mexicanos en Estados Unidos presentaron una demanda contra el aspirante presidencial republicano Donald Trump, en la que denuncian la agresión por parte de su equipo de seguridad durante una protesta en Nueva York la semana pasada. El gobierno de Australia se sumó a la iniciativa de países europeos de recibir de manera permanente a refugiados provenientes de Siria, Jordania, Líbano y Turquía, quienes huyen de los conflictos generados, en parte, por la expansión del grupo terrorista Estado Islámico, contra el que Australia anunció nuevos ataques aéreos como parte de la ofensiva internacional.
El gobierno de Líbano aprobó un plan para poner fin a la denominada crisis de la basura con un acuerdo que aprueba la concesión de la gestión de la basura a los ayuntamientos y la apertura de 2 nuevos vertederos en el país. El gobernador de Arkansas, Estados Unidos, Asa Hutchinson, anunció que el estado reanudará las ejecuciones de reos en octubre luego de 10 años, debido a problemas con las inyecciones letales. Se fijaron las fechas de ejecución de 8 reclusos que agotaron todos sus recursos legales. El gobierno de la Ciudad de México presentó un proyecto en el que ampliará el programa Alerta Plateada a personas con discapacidad. Se trata de un sistema de búsqueda en redes sociales para aquellos adultos mayores que son reportados como desaparecidos. Las personas que reciben programas sociales son inscritas en un padrón y se les otorga una pulsera. Esta pulsera contiene sus datos para acelerar su localización. La Orquesta Sinfónica de Querétaro ofrecerá el próximo 13 de septiembre un concierto para recaudar fondos para personas con discapacidad. Se llevará a cabo en la Sala Experimental del Teatro Metropolitano. El concierto tendrá un repertorio de música mexicana a tono con las fiestas patrias. En Guerrero, personas con discapacidad marcharon hacia el Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, dio a conocer el diario Milenio. Demandan desde hace más de 8 meses diversos asuntos en torno al sector, los cuales han sido ignorados por diferentes autoridades a las cuales han sido canalizados. La seña del día de hoy es persecución de oficio. Es la toma de conocimiento directo por parte del Ministerio Público de la comisión de un delito, dando inicio a la investigación de este. Llegamos al final de nuestro noticiero. Los invitamos a que mañana en punto de las 2 de la tarde se mantenga informado con ADN en lengua de señas mexicana. O si lo prefiere, sintonice Acceso Directo Noticias a las 9 de la noche, así como la emisión matutina a las 8 de la mañana. Póngase en contacto con nosotros a través de Twitter, @Canal Judicial, en Facebook, Canal Judicial, en nuestro canal de YouTube y en el blog WordPress del Canal Judicial. Agradecemos los comentarios de la comunidad de sordos de la Unión Americana. Mi nombre es Nidia Díaz. Gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde y buen provecho. Hasta mañana.